Estimados amigos, el día de hoy hablaremos del tema Introducción al vértigo. Soy el doctor Regino Montoya Valdés. Iniciamos por la definición. Vértigo lo definimos como una sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos que lo rodean. Existen otros síntomas parecidos, como mareo, inestabilidad, presíncope, síncope, que en algunas ocasiones pudiera ser confuso para el médico y para el paciente. Entonces, es muy importante nosotros definir qué síntoma es. Como características, Alexander Broresco en 1938 lo define como una sensación subjetiva, angustiosa y errónea, en virtud del cual el enfermo cree ver girar las cosas. Tiene algunas características, ya que no hay pérdida del conocimiento. Existen síntomas neurovegetativos como palidez, sudoración, frío, náuseas, vómito y sensación de inestabilidad con marcha tambaleante hacia un extremo. El vértigo se asocia a dos tipos de síntomas. Se acompaña necesariamente de un problema de equilibrio resultante de una acción de las vías motrices para corregir la posición que el sujeto cree haber perdido. Y crea un impacto psicológico, en ocasiones muy intenso, con ansiedad y reacciones muy emotivas, ya que genera estrés. El paciente suele describir que los objetos se desplazan, que el vértigo es exagerado en comparación con los movimientos que él hace, y si existe posición de confort, todo esto con nociones a favor de un origen vestibular de los síntomas. En cuanto a su fisiopatología, el equilibrio es una función compleja que lo podríamos simplificar considerando que necesita de unas aferencias, un centro del equilibrio y unas eferencias. Las aferencias están dadas por el sistema visual, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Estas aferencias van a mandar información a los centros vestibulares. Los centros vestibulares van a procesar esa información en conjunto con el cerebelo, que estos dos órganos van a ser el verdadero centro del equilibrio. Esta información regresa a los núcleos vestibulares y de ahí a la neurona motora, ¿sí?, y al sistema motor. El reflejo vestibuloespinal ayuda a mantener la posición erguida durante la bipedestación y a conducir el equilibrio durante la marcha. Sus conexiones efectoras desde los núcleos vestibulares se dirigen hacia los cuernos anteriores de la médula por el fascículo longitudinal lateral y el fascículo longitudinal medial. Estos son los responsables de los movimientos que nuestro cuerpo puede hacer en diferentes posturas y mantener el equilibrio. ¿Qué ocurre cuando el sistema vestibular disfunciona? Pues ocurre vértigo, nistagmus, ataxia vestibular y reacciones neurovegetativas. ¿De qué se quejan los pacientes con síntomas vestibulares? Se quejan de vértigo, inestabilidad, sensación de inestabilidad, síntomas neurovegetativos e inseguridad. ¿Qué tenemos que tener en claro al estudiar un vértigo? Si es un episodio único, recurrente o continuo. La duración, si es segundos, minutos o días. Síntomas que lo acompañan, como problemas auditivos, visuales, neurológicos u otros. Además de que, ¿qué lo desencadena? Como movimientos bruscos, en reposo o algún otro síntoma. Cabe mencionar que este tipo de síntomas va en relación a la patología que lo origina. Por eso es muy importante señalarlos. En cuanto a su epidemiología, vemos que el 35% de los adultos mayores de 40 años han presentado alguna manifestación relacionada a trastornos del equilibrio.
Representa la segunda causa de visita médica en personas mayores de 60 años. En algunos centros es considerada la causa primaria de atención médica en personas mayores de 70 años. Y más del 70% son tratados de manera empírica sin realizar algún diagnóstico. Es decir, que muchos de los pacientes que andan de consultorio en consultorio se manejan como un problema sintomático, sin etiquetarles algún diagnóstico, ¿sí? Y así puede pasar de médico en médico en médico, ¿sí? Sin realizar diagnóstico. Entonces, tratar únicamente los síntomas. En cuanto a su prevalencia, mareo, vértigo tiene una prevalencia de 22.9% en los últimos 12 meses y una incidencia del primer episodio de mareo y vértigo del 3.1%. Más de la mitad de los pacientes con vértigo vestibular tenían un diagnóstico no vestibular, o sea, estaban etiquetados con otro diagnóstico. El vértigo postural paroxístico benigno, la migraña vestibular y las inestabilidades residuales están infradiagnosticadas fuera de los centros especializados. El paciente inestable o con vértigo necesita de mínimo 5 visitas médicas para obtener un diagnóstico acertado. Es lo que comentaba, ¿sí? Generalmente en la consulta de primer contacto se le etiqueta únicamente como síndrome vertiginoso sin tener algún diagnóstico agregado. En cuanto a su clasificación, la vamos a ver como problemas de tipo periféricos y problemas de tipo centrales. En cuanto al vértigo de tipo periférico, vamos a mencionar al vértigo postural paroxístico benigno, la neuronitis vestibular, el vértigo postraumático, el vértigo secundario a problemas con medicamentos ototóxicos, la disencia del canal semicircular superior, la otitis media, la enfermedad de Meniere, la migraña vestibular y la presbiestasia. En cuanto a los vértigos de origen central, vamos a mencionar a los trastornos vasculares, la migraña central, la esclerosis múltiple, los tumores del ángulo punto cerebeloso. ¿Qué expresa el paciente cuando dice que tiene mareos o vértigo? Bueno, pues suele decir que tiene una sensación de incertidumbre acerca de la propia posición o del movimiento en relación con el ambiente. Inestabilidad, visión borrosa, cabeza vacía, cansancio, decaimiento, sensaciones raras o molestias. Frecuentemente dicen que caminas en áreas muy blandas o como si caminasen sobre algodones o como si hubiese echado algunas copitas que estuviera borracho. En esta gráfica vemos un estudio de una serie de clínicas, tanto neurológicas como salas de emergencia como atención primaria, y se estudiaron dentro de las patologías vertiginosas las diferentes causas. Entonces, enumeraron al vértigo postural paroxístico benigno como el más frecuente. Generalmente se describió como una de las patologías que presentaron el mayor índice en todas las clínicas en que se hizo este estudio. Posteriormente, la enfermedad de Meniere, la neuritis vestibular y otras causas. Algunas características del vértigo periférico y el central es que comienza el periférico de una manera brusca, ¿sí? Generalmente es súbito, y el central es insidioso. La intensidad en el vértigo periférico es muy marcada y en el vértigo central es muy leve. En cuanto a la modalidad, generalmente en el vértigo periférico se maneja como un estado paroxístico, como episodios paroxísticos, y en el central como un vértigo de tipo continuo que no cede. La duración en el vértigo periférico es de minutos a horas, y en el central, días, meses, inclusive años. En cuanto a los síntomas vegetativos, el vértigo periférico se presenta de una manera intensa y en el vértigo central es de leve a moderada. En cuanto a síntomas auditivos, en cuanto a hipoacusia, en el vértigo periférico
es frecuente y en el vértigo central es raro. En problemas de tipo de marcha, en el vértigo periférico generalmente hay una lateropulsión hacia el lado hipofuncionante y en el vértigo central generalmente hay una inestabilidad con pulsión variable, o sea, no hay un lado dominante, generalmente es una marcha inestable. En cuanto al nistagmus, en el vértigo periférico es unidireccional, horizontal, rotatorio, o puede ser ambos inclusive. Es agotable, que es una característica importante en el vértigo periférico, y es de una amplitud mediana. La duración es limitada a menos de 1 minuto. Y en el vértigo central, sí, es bidireccional, vertical, variable, generalmente no es agotable y goza de gran amplitud. Tiene una frecuencia lenta y dura más de 1 minuto. En cuanto a síntomas neurovegetativos, en el vértigo, en cuanto a síntomas neurológicos, en el periférico generalmente son ausentes y en el vértigo central puede existir o no. Bien, algunas características en cuanto al nistagmus en el vértigo periférico y en el vértigo central es que el nistagmus espontáneo, su dirección es habitualmente horizontal o rotatoria, pero nunca vertical puro. En el vértigo central, cualquier dirección se puede presentar y puede ser también vertical puro. En el nistagmus espontáneo, en el vértigo periférico, en cuanto al efecto de fijar la mirada, esta se suprime. Y en el vértigo central no se suprime y puede inclusive aumentar. En cuanto al Varani, la latencia es de 3 a 20 segundos. Y este es en el vértigo periférico. Y en el vértigo central, sí, es inmediato. En cuanto al Varani, en cuanto a la duración, es menos de 1 minuto en el periférico y más de 1 minuto en el central. En cuanto a la sensación de vértigo, en el periférico sí es sintomático y en el vértigo central es mínimo o ausente. En cuanto a la fatigabilidad, en el vértigo periférico es marcada a medida que se repite la maniobra y en el vértigo central generalmente no se presenta. Algunas consideraciones del vértigo es que en el 90% de los casos podemos hacer un diagnóstico clínico. La mayor parte del diagnóstico se basa en el interrogatorio. O sea, el interrogatorio es básico. Siempre preguntar al paciente qué entiende por vértigo, si es un primer evento de vértigo o no, o va precedido de otros, si es un evento agudo similar a los que ya precedió, y qué tenemos que evaluar en un vértigo vestibular. Bueno, para un síndrome vestibular tenemos que interrogar. Sí, ya dijimos que la mayor parte del diagnóstico se basa en el interrogatorio. Y tenemos que interrogar infecciones virales, trauma craneal o trauma cervical. El uso de medicamentos ototóxicos, algún tipo de droga que esté utilizando, el abuso de algunos suplementos como las bebidas con alto contenido en sodio, que es muy frecuente en estos tiempos, que algunas personas abusen del consumo de bebidas energéticas con altos contenidos de sodio y estas pueden ser la causa. Algunas enfermedades endocrino-metabólicas e interrogar si hay algunas enfermedades cerebrovasculares. En cuanto a la evaluación física, hay que tomar la presión siempre de ambos brazos, acostado y parado, siempre. Buscar soplos, utilizar nuestro estetoscopio, buscar algún tipo de arritmia. Ya dijimos que podemos confundir un vértigo con otro tipo de síndrome. Entonces, es importante hacer una exploración general. Hay que hacer una evolución audiológica, pruebas de cuchicheo, con diapasón, toda la exploración otológica es importante. Hay que hacer un examen físico completo, orientado a nuestra patología vertiginosa, como buscando un nistagmus espontáneo o provocado, pruebas posturales, cambio postural, rotar la cabeza, etcétera, y hacer una exploración de pares craneales, ¿verdad? Especialmente del quinto al séptimo, buscar nistagmus
evaluar la marcha, a ver qué tipo de marcha tiene. Bien, en cuanto al vértigo periférico, generalmente el más frecuente es el vértigo postural paroxístico benigno. Y se presenta en el 90% de los vértigos que nosotros podemos estudiar en nuestra consulta. Es el más frecuente, es de una corta duración. Generalmente es un vértigo intenso, con paroxismos, va asociado no a disminución auditiva, puede haber tinnitus e hipoacusia o no haberlos. Va acompañado de manifestaciones neurovegetativas generalmente siempre, como náuseas, vómitos, palidez o sudoración. ¿Sí? Y un síntoma característico es el nistagmus espontáneo o provocado. Existen 4 tipos de vértigo paroxístico benigno. ¿Sí? Es el vértigo paroxístico benigno del canal posterior, ¿sí? Que lo describió Barani en 1921, y el vértigo paroxístico benigno de canal horizontal. Este se presenta en varias formas, como una forma geotrópica, una forma ageotrópica, que es el que se presenta generalmente en el vértigo postural paroxístico benigno del canal posterior. Algunos estudios complementarios para el estudio del vértigo son los estudios auditivos, potenciales evocados del tallo cerebral, una videonistamografía, el test del impulso cefálico y la posturografía. Como tratamiento médico del vértigo de manera general, ya que no lo voy a dar todo porque después de mi plática, en las subsecuentes va a haber pláticas específicamente para cada patología y se va a ver específicamente el tratamiento de cada problema. Pero vamos a verlo de manera general. El tratamiento debe dirigirse a estabilizar las fluctuaciones patológicas de la función vestibular periférica y promover la compensación central. Dentro de los medicamentos que podemos utilizar son los anticolinérgicos, los antihistamínicos, las benzodiazepinas y los bloqueadores de canales de calcio y los nootrópicos. Una cosa bien importante que tenemos que mencionar en la actualidad, ¿sí? Y que rompe el esquema de los tratamientos es la rehabilitación. La mayor parte de la patología vestibular mejora considerablemente o bien se cura considerablemente con rehabilitación vestibular. Entonces, un porcentaje muy alto del tratamiento inicial de la patología vestibular tenemos que orientarla a la rehabilitación. ¿Sí? Hay que acostumbrar al organismo al movimiento. Este es un tratamiento que consiste en la aplicación de una serie de técnicas que se destinan a recobrar el correcto funcionamiento del sistema del equilibrio de manera que se hace de una manera repetitiva. ¿Sí? Hay una frase que dice que movimiento cura movimiento, ¿sí? Porque genera que nuestro sistema vestibular se empiece a compensar con los movimientos que nosotros inducimos, ¿sí? Empezamos a generar que nuestro organismo empiece a acostumbrarse a dicho movimiento. Bien, hasta aquí la introducción a la patología vertiginosa. Quiero decirles que este tema es un poco corto porque no quiero abordar las presentaciones del resto de las pláticas que vamos a estar teniendo en este curso. Muchas gracias y agradezco su atención.